mesa basura de Ravis Press. Y la segunda mesa, el director del Mundo Deportivo, bueno, uno de los de Paco Aguilar. Paco Aguilar, sí, compañero y amigo. Ha hecho eco de esas palabras y ha dicho que eso no es así, que el periodismo es periodismo siempre, sea deportivo o no. Y se ha abierto un debate generalizado en el aula que acaba con un poco de tensión. Yo quiero que tú me digas qué opinas del periodismo deportivo y cómo lo ves. O sea, Bueno, ¿cómo mira, lo ves en el contexto actual y qué opinas tú de si hay diferencias entre periodismo? Hombre, cada especialización es diferente, lógicamente, pero para mí el periodismo deportivo es periodismo y periodismo con mayúsculas. Es un periodismo que cuesta mucho, es un periodismo que, como habéis visto en las charlas anteriores, hay muchos prejuicios sobre él, y yo creo que se puede hacer, dentro del periodismo deportivo puedes hacer todo tipo de periodismo, investigación, opinión, información. Para mí es un periodismo que además te curte mucho, va muy bien cuando acabas de estudiar, es un periodismo te curte mucho, es decir, haces mucho, estás mucho a pie de calle, te has de espabilar mucho, es de currante, ¿vale? No es a lo mejor como el de tribunales o como el de economía, en el que tienes unos contextos distintos. Yo creo que precisamente por eso el periodismo deportivo es un periodismo de raza, y es periodismo, pero vamos, con mayúsculas. Al señor X, que habla de periodismo basura, me gustaría mucho ver su trabajo. Yo seguramente no utilizaría estos términos, entre otras cosas por respeto, pero no sé hasta qué punto este señor puede hablar con tanta contundencia y utilizar estos calificativos. Quisiera ver su trabajo. No sé si se ha acercado al premio Nobel o ha tenido alguna nominación, voy a mirarlo. La segunda que te hago es, has hablado de educación, que es súper importante. Básico. Y la pregunta que te hago es si en los campos de fútbol esa educación se pierde o es que ya no se lleva de base. Ya no se lleva de base. Ya no se lleva de base, porque esto que mucha gente dice de que es un lugar donde desfogarse, evidentemente, se ha dicho aquí, es un lugar de desfogue / ocio, diría yo. Es decir, tú cuando en tu vida vas a la parte del ocio, evidentemente tu comportamiento, dentro de tu educación, lógicamente, tu comportamiento cambia porque es el tiempo de ocio. Es decir, no hace las mismas risas, el mismo cachondeo y tal en tu trabajo, en un despacho, un abogado, tal, que cuando tú vas a un campo de fútbol donde tú te dejas llevar, pero te dejas llevar, si tienes una educación, dejas llevarte por tus emociones, por tus sentimientos, pero nunca por la mala educación y por el insulto. Entonces, para mí es fundamental la educación desde muy pequeñitos los niños. Será porque soy madre, pero he insistido siempre mucho en todo esto, en los colegios, en todas partes que voy, que por favor, o sea, el respeto, o sea, es la base de todo. Entonces, cuando tenemos que convivir dos aficiones, cuando tenemos que convivir con el vecino de al lado que es de otro país, la tolerancia, el respeto, la educación, tiene que venir de casa, tiene que venir de casa. En un campo de fútbol sí, te dejas llevar, pero yo también me dejo llevar y nunca he pitado ni un himno, ni a un árbitro, ni he insultado a nadie. La tercera que te hago es, en mayo de 2015 se aprobó la nueva ley de repartición de derechos del fútbol. Se promocionó, se tuvo que hacer legislativamente por un decreto ley y se comentaba que se iban a llegar a los 1.000 millones de euros de ingresos televisivos y que se aspiraba a llegar a superar los 1.500 y acercarse un poco a la Premier. En esa repartición del dinero que se recibirá de las televisiones, sí, y en el que estuvo el Consejo Superior de Deportes, estuvo la AFA, hubo un montón de implicados y fue bastante tenso. Solo un 1% le va a pertenecer a la promoción del fútbol femenino. Yo no sé quién estuvo en esas negociaciones, en esa parte, ¿qué opinas? ¿Es suficiente, no, cuando se está hablando de estas cifras? Hombre, no es suficiente, y aunque debamos ceñirnos, como decía mi compañera Edurne, a lo que realmente el interés que despierta el deporte como tal, más el número de licencias y de práctica deportiva que hay en el Estado español, más el interés que yo pueda generar, yo creo que precisamente hay que destinar más recursos para incentivar, crear y motivar y crear la necesidad de algún modo, porque esto es un pez que se muerde la cola. Quiero decir, si tú das visibilidad al deporte, le das un poquito más del pastel, ayudas un poquito más a sus clubs que no tienen ni para comprarse las botas, si das un poquito más, también incentivarás que muchas niñas pues también se lo planteen, y en lugar de hacer, pues yo qué sé, no sé, básquet, pues digan, oye, pues mira, yo no soy lo suficientemente alta o lo suficientemente, no sé, hay que dar un poco más, aunque a lo mejor lo desconozco,
han destinado lo que proporcionalmente han considerado que, entre comillas, merece, claro, pero ¿quién lo ha considerado? Estamos ahí. Es complicado este tema, porque las burocracias que hemos hablado antes, ¿no? Cuando entras ya en todas estas dinámicas, pero yo creo que sí que efectivamente es corto, es muy poquito, hay que darle ahí un poquito más, no te estoy hablando de unas millonadas, por ejemplo, el deporte no profesional, el porcentaje recibe más, es un claro. No, un 0,5. No, un 0,5, sí, el deporte no profesional, perdón, sí, es verdad, estaba pensando en otra cosa, sí, es cierto. Yo creo que a ver, todavía estamos... hay que educar también a las instituciones, claro, a que aterricen en la realidad. Esto por un lado. Y después, que estas mismas instituciones consideren y les hagamos ver que sí que hay valor y que tiene valor ese deporte femenino, ese fútbol femenino, para la población. Es decir, crear y generar interés. Yo lo veo así. Muchas gracias, Carla. De nada.